nos permite reunirnos en este día 31 de octubre para celebrar un día del Señor. Porque este es el día que hizo ¿quién? Este día le pertenece ¿a quién? Al Señor, a nadie más. Como todos los demás días, son días del Señor. Mire, amado, en un día como hoy, hace muchísimos años, se dio un evento que transformó el mundo, conocido como la Reforma. Se celebra ese evento como la Reforma Protestante, donde se propusieron 5 cosas, ¿verdad? Se propusieron varias cosas, unas 95 tesis, ¿verdad? Se clavaron en la capilla del Díptamo por Martín Lutero y se hablaron de varios puntos con respecto a lo que estaba sucediendo, la perversión que estaba sucediendo en la Iglesia católica. Era una perversión. Y la clavaron ahí y comenzaron a señalar todas aquellas cosas en que se habían desviado. Muchas de las cosas que Martín Lutero puso en aquel entonces, él se retractó. Porque a pesar de que dijo cosas que eran ciertas, también dijo cosas que eran peor de lo que él se imaginaba. Acuérdense que cuando todo esto sucedió, él no quería separarse de la Iglesia Católica. Él quería que la Iglesia Católica enderezara sus pasos y se conformara a las Escrituras. Él no quería crear un cisma. Yo voy a hablar de un tema que muchas veces se menciona y vamos a predicar hoy, es una predicación acerca de las 5 zonas. Hay 5 frases que se han predicado a través de estos últimos años o siglos, conocidas como las 5 zonas. Sola Scriptura, sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria. Y vamos a estar discutiendo todas esas cosas. Sola Escritura, solo por gracia, solo por la fe, solo por Cristo y solo para la gloria de Dios. Y vamos a ver en las Escrituras qué proponían ellos. Mire esto. Las 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores que entraban en contraposición o chocaban con la enseñanza católica apostólica romana. Y quiero enfatizar católica apostólica romana porque la palabra católica no es mala, significa universal. Lo que se desvió fue el cristianismo católico apostólico romano. Porque todo verdadero creyente es un católico, pertenece a la Iglesia Universal de Jesucristo. Lo que pasa es que no pertenecen a la desviación de lo que sucedió. Y vamos a hablar y vamos a exponer estos puntos que son polémicos para muchos, pero no dejan de ser por ello verdad. Soberano Señor, te doy gracias. Te ruego que nos hables en esta preciosa noche con respecto a estos temas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Las 5 solas expresan 5 creencias fundamentales que los reformadores entendían como esenciales para la vida y práctica cristiana. O sea, lo que vamos a hablar es importante para tu vida y para cómo tú practicas la fe dentro de Dios. Todas y cada una de estas solas rechazaban o se oponían explícitamente a prácticas y doctrinas, o sea, enseñanzas que se extendieron desde el siglo XVI en la cristiandad latina y que los reformadores criticaban, atribuyéndolas a una usurpación, donde los líderes de la Iglesia Católica habían usurpado cosas que le pertenecían solo a Dios o a la Iglesia como un todo. Tanto el Papa como los sacerdotes
usurparon esto, que según la Escritura muchas de ellas le corresponden solo a Dios y otras a todos los creyentes en todo lugar. No hay una jerarquía de sacerdotes como ellos tienen. En la Biblia, los sacerdotes son todos los creyentes que han sido elegidos por Dios como real sacerdocio santo. O sea, todos los que están aquí ahora mismo, que han creído en Cristo, y todos los que nos ven por las redes, que han creído en Cristo, que han nacido de nuevo, según las Escrituras, son sacerdotes, reyes y sacerdotes para el Señor. Mi amado, las 5 frases que se usan están entrelazadas alrededor del argumento principal de la reforma. ¿Y cuál es el argumento principal de la reforma? La justificación por la sola fe por causa de la justicia de Cristo, que se le imputa al creyente por decreto de Dios y que es enteramente soberano. Ese decreto que se nos da por gracia. Voy a repetir esto. Lo que propone la reforma, la premisa principal es la justificación por la fe, por causa de la justicia de Cristo, imputada al creyente por decreto de Dios, y es enteramente por su soberana gracia que se nos concede esto. Estas 5 solas no fueron articuladas sino hasta el siglo XX. Escuchen, aunque hace 500 años o más se hablaron de estas cosas, la lista de las 5 solas no fue articulada sino hasta el siglo XX. Aunque aparecían en los escritos, nunca aparecieron en forma de lista. Para los términos sola gracia y sola fide fueron usados por los reformadores de manera conjunta. En 1554 Melanchthon escribió: sola gracia justificamos, et sola fide justificamos. Eso significa, solo por gracia podemos ser justificados y solo por la fe somos justificados. Todas las 5 solas se muestran en varios escritos de los reformadores protestantes, pero nunca fueron catalogadas y puestas juntas, sino, como dijimos, hasta el siglo XX. En 1916, Teodoro Engelberg publicó un artículo titulado Los 3 principios de la Reforma: sola escritura, sola gracia y sola fide. En 1934, el teólogo Emil Brunner sustituyó sola deo gloria por sola escritura. En 1958, Geoffrey Elton resumió su estudio sobre la obra de Calvino diciendo que había buscado las 5 grandes palabras. O sea, que en ese libro de Calvino, llamado Institución de la Religión Cristiana, estaban escritas las 5 grandes palabras, pero no estaban puestas en lista, simplemente se expresaban en varios capítulos. Ahora, fue luego, en un comentario que se hizo al sistema teológico de Karl Barth, que se añadió lo de Cristo solo. Y la primera vez que se mencionan juntas las 5 solas fue en el año 1965. Aunque nosotros la promovemos el día 31, la primera vez que se unieron la lista de las 5 solas fue en el año 1965 en una publicación católica. ¿Oyeron? En una publicación católica llamada La Iglesia y el Mundo. La primera vez que se unieron las 5 grandes palabras con una lista. ¿Qué les parece? Ahora, que haya sido emitida en esa publicación, en esa revista, no significa mucho, ¿verdad? Así que el primer punto que tocaremos en esta mañana, en esta noche, es sola escritura. La Biblia enseña acerca de que solo es por medio de la escritura. Sola escritura enseña que la Biblia es la palabra autoritativa e inspirada. Es decir, la única fuente de doctrina cristiana, la única fuente de doctrina cristiana, y que es accesible para todos. Es decir, que es capaz de ser entendida con claridad y puede interpretarse a sí misma. Eso es lo que enseña la sola escritura. El decir que la Biblia no necesita interpretación fuera de ella misma es una
¿Por qué? Porque la Iglesia Católica enseña que la doctrina solamente puede ser interpretada ¿por quién? Por el magisterio. ¿Y quiénes componen el magisterio? ¿Ah? El Papa y los obispos. Ellos están diciendo que los únicos que pueden interpretar las enseñanzas de la Escritura son el Papa y los obispos, y todas las personas tienen que atenerse a lo que el Papa y los obispos enseñan. Pero eso es lo que enseña la Escritura. Por eso es que los reformadores como principio fundamental pusieron sola Escritura, las cuales enseñan que la Biblia debe ser interpretada y no es de interpretación privada. Esto no es algo que enseñaba la Iglesia Católica, pero es algo que enseña la Biblia, que enseñaron los verdaderos apóstoles de Jesucristo. El apóstol Pedro dijo: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, conforme al poder de Dios, para que entonces sea Dios glorificado por Jesucristo. A la sola Escritura a veces se le llama el principio fundamental de la Reforma, puesto que es la fuente o la norma para el principio material de sola fide. Sola fide es solo por fe. La Escritura, según ella misma enseña, es la suprema norma y fuente de autoridad por medio de cuales deben ser probadas todas las opiniones humanas. ¿Cuáles las interpretaciones del Papa y del obispo? ¿Qué pasa con ellas? Muchas de ellas estaban viciadas y corrompidas. De hecho, ellos mismos en muchas ocasiones se contradecían. Cuando tú estudias las cosas dichas por los mismos papas y los mismos obispos, muchas veces ellos se contradecían así. Y por eso el creyente pone su confianza sólida en la verdad de Dios y no en las interpretaciones del magisterio, un grupo específico de personas. Por eso, cuando alguien predica, ¿qué debe hacer la iglesia? Ver las Escrituras, a ver si estas cosas son así. Así que, como la Escritura es la suprema norma y fuente de autoridad por medio de las cuales debe ser para todas las opiniones humanas, las enseñanzas, o sea, las doctrinas, todas las afirmaciones que se hacen, todas las declaraciones de fe, todo debe ser comprobado por la palabra de Dios. Debemos, amados hermanos, como dice 1 de Juan capítulo 4:1, probar los espíritus. Y probar los espíritus no es como algunos piensan, déjame probar si hay un espíritu chocarrero. Probar los espíritus es cuando hay un falso maestro enseñando y tú por la palabra pruebas si lo que está diciendo se conforma a las sanas palabras de la Escritura o no. Eso es lo que la Biblia llama probar los espíritus. ¿Y cómo lo dice 1 de Juan 4:1? Dice: probar los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Ve? El contexto tiene que ver con la enseñanza. ¿Qué hacen los falsos profetas? La palabra profeta significa alguien que declara la verdad de Dios. Prophetic saying, alguien que declara la palabra de Dios. Y aquí le llaman a ese profeta falso. ¿Cómo se ve que un profeta es falso? ¿Cómo lo sabemos? Porque no se conforma a la suprema norma de fe que es la sola Escritura. Hoy día vemos en la iglesia mucha gente haciendo cosas extrañas y diciendo: no, que el Señor me mostró, y lo que el Señor les muestra es contrario a la Escritura. Y la gente dice y se molesta, dice: no, pero si el Señor me dijo, pues Dios me falló. No, Dios no te falló. Te falló el predicador que te enseñó falsedad. Y tú también fallaste porque no fuiste a la Escritura para ver si estas cosas eran así. Falló el predicador y fallaste tú. Asume tu responsabilidad. Somos responsables por lo que oímos. Tenemos que ir a Dios. Tenemos que escudriñar las Escrituras para que no venga cualquier tipo de vecino con cualquier método de doctrina y nos lleve de un lado a otro como si fuéramos las olas. Tenemos que conocer la palabra, que es fundamento firme para los que por la gracia hemos creído. Amados, debemos prestar una atención
atención no dividida a los testimonios de quién, de los hombres o de Dios. Debemos prestar una atención no dividida a los testimonios de Dios. Pues si recibimos el testimonio de los hombres, dice la Escritura en 1 de Juan 5:9, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. La palabra sagrada y santa nos muestra los testimonios de Dios acerca de él, de su Hijo. Y Dios quiere que tú estés atento a los testimonios de Dios y obtengas seguridad en ese testimonio, pero no se queda ahí la Escritura. Según la misma palabra del Señor, es un regalo de Dios a los hombres. La Escritura es un regalo de Dios a los hombres. Miren lo que dice en 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, las cosas que tú y yo ahora tenemos, escritas por los santos hombres de Dios, fueron un regalo de Dios, inspiradas, respiradas a los hombres. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Así que la palabra que tenemos es un regalo de Dios, y Dios está diciendo: te estoy dando esto para que sepas dónde poner tu mente y para que sepas cómo filtrar esta vida y las enseñanzas de los hombres. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En otras palabras, hay mucha gente por ahí diciendo: Dios dijo tal cosa, y es una mentira. Y Cristo nunca vino para que tú sustentaras tu vida por una mentira. De hecho, la iglesia se supone que sea columna y baluarte de la verdad. Pero ¿cuándo la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Cuando enseña la Escritura y se conforma a las sanas palabras. Y si dice algo que vio, un sueño, o algo que vio, o tuvo una visión, esta tiene que conformarse a quién? A la Escritura. Tiene que conformarse a la regla de Dios. Porque si no hablan conforme a eso, es porque no les amaneció. Dicen las mismas Escrituras. No yo, no maten al mensajero. Son declaraciones de Dios. Miren, esta palabra, en 2 de Timoteo, esta sola Escritura es tan poderosa que dice que toda la Escritura, no algunas partes, como algunos dicen, no, algunas partes de la Escritura no hay que hacerle caso, no. La Biblia dice toda la Escritura. Para aquellos hombres que solamente toman algunos versículos sí y otros no. 2 Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿Vieron? Toda la Escritura. Y nos dice para qué sirve. Jesús mismo dio testimonio de la veracidad de las Escrituras cuando dijo: era necesario. Lucas 24, 44 al 45, Jesús dice lo siguiente. Lucas 24, 44 al 45, Jesús dice: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y dice en el 45: y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen. ¿Qué? ¿Para que comprendiesen qué? Las Escrituras. Jesús, luego de haber resucitado, se reúne con los discípulos y les dice: todo lo que dice el Antiguo Testamento acerca de mí es verdad. Ahora les voy a abrir el entendimiento, y les abrió el cocote a ellos. Les abrió. Ojalá nosotros pudiéramos hacer eso como lo hace él. Ellos
también le prometió a los apóstoles, miren lo que le prometió, la capacidad sobrenatural para escribir las escrituras. Jesús le prometió a los apóstoles la capacidad sobrenatural para escribir las escrituras. Dice que serían dirigidos, que serían guiados para acordarse de manera precisa sobre las palabras y la manera, dice, para la palabra de Jesús y para poder interpretarlas correctamente y grabarlas para las futuras generaciones. De manera que aquellos que escuchasen pudieran creer y creyendo tuvieran vida eterna. Eso no es algo que yo me inventé, eso es algo que dijo ¿quién? Las cosas que se escribieron para que los que creyendo en ellas tengamos vida eterna. Miren lo que dice Juan 14:26. Juan 14:26. ¿Quién lo puede leer? Denle un micrófono a alguien. Vamos a poner a la gente a participar. Juan 14:26. ¿Quién lo tiene? Ahí, déjame la mano. Con fuerza, ¿qué dice el 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué iba a ser el Consolador? Enseñarnos y recordarnos. ¿A quién le habló Jesús esas palabras? A los apóstoles. ¿Y qué hicieron ellos? Nos las transmitieron a nosotros antes de irse con el Señor, no con los panchos, con el Señor. ¿Ven? Entonces dice más. Miren lo que dice en Juan 16, 13 al 14, léanlo, Yajaira, el micrófono está cerca aquí. Juan 16, 13 al 14, ¿qué dice? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo tomará de lo que dijo Dios y se lo hará saber. Y en el versículo anterior dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en este dice, Él les hará saber lo que es mío. Él me glorificará. Luego en el capítulo 17, eso fue en el 16 de Juan, en el 17 es en aquel pasaje glorioso donde Jesús le dice a los discípulos, orando al Padre, con aquella oración que se le conoce como la oración sacerdotal, dice, Señor, yo no tan solo intercedo por esto, sino que también intercedo por aquellos que han de creer a la palabra de, mire, a la palabra de Dios. ¿Qué palabra ellos estaban hablando? La palabra que les dio ¿quién? Jesús, por el Espíritu que les recordó. Acuérdense que un texto sin un contexto es un pretexto. Ahora la gente por ahí está dando una palabra que muchas veces no tiene que ver ni con el Evangelio de Jesucristo. Tengo una palabra para ti. El año que viene abrazarás un carro. Tengo una palabra para ti. Tendrás, y comienzan a decirlo diferentes cosas. Pregúntate, amigo mío, ¿tiene que ver esto con el Evangelio glorioso de Jesucristo? El profeta debe profetizar palabra del Señor al pueblo conforme a la Escritura. Pero hoy día tenemos unas personas hablando de frente, engañando a muchos, y mucha gente va como incauto, escuchando a estos falsos maestros, creyendo todo lo que dicen. Y se siente como si estuvieran leyendo el horóscopo, ¿cómo que se llama? No, ¿de quién es esto? El Señor me muestra un nombre, Curtis. Y la gente dice, ese soy yo. Dios habló, en serio, eso lo puede
de su palabra nos llama al arrepentimiento, a volvernos a Él, a creer las cosas del reino de los cielos, a practicar las cosas santas que Dios ordenó que mandasen. Hacemos discípulos entre todas las naciones para enseñarles a guardar las cosas que el Señor mandó. Pero ahora se está predicando en las iglesias cosas que el Señor no mandó, que la gente se las inventa de su corazón a la gente. En vez de hablar las sanas palabras. Tengamos cuidado, hermano. Si tú recibes un sueño, una visión o algo, yo no estoy diciendo que eso no suceda, sucede. La Biblia lo enseña que sucede. Pero, ¿de qué eran los sueños y las visiones que hablaban en la Biblia? Tenían que ver con el reino de Cristo, con el Mesías, con arrepentimiento, con fe, con vida de santidad, con volverse a Dios, con abandonar los caminos, con dejar limpio su camino. No tenía que ver con aire acondicionado, ni con vida de prosperidad aquí en la tierra. Amados hermanos, es tiempo de que vayamos a la sola Escritura. ¿De qué importante es la Escritura? Por eso es que muchas personas fueron engañadas porque le metían cosas como budas papales, adorar santos, adorar vírgenes y adorar cosas que la Biblia no enseña. Nunca en la Biblia se enseña a adorar eso. Adorar significa postrarse. Y nosotros nos postramos solamente ante el Señor nuestro Dios. Lo enseñó Jesucristo. Y lo dice la palabra. Jesucristo apuntó la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. Amados hermanos, es por esta causa de estas verdades que en 1529, en el histórico interrogatorio de la dieta de Worms, Martín Lutero declaró su conciencia cautiva a la palabra de Dios. Dice, mi conciencia es cautiva a la palabra de Dios. Y él dijo lo siguiente: a menos que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa, ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado y se contradicen entre ellos. Estoy vencido por los textos de la Sagrada Escritura que he citado y mi conciencia está ligada a la palabra de Dios. A ellos le querían limpiar el pico al hombre. Lo estaban buscando para matarlo. Aun cuando comenzó a escribir la Biblia para interpretar el lenguaje del pueblo, lo querían liquidar. Porque cuando el pueblo tiene la palabra en su lenguaje, pueden entender. Y cuando tú puedes entender, no te pueden venir a meter un embuste. Y ellos querían cortar eso. Y escribió ciertos libros refutando ciertas enseñanzas antibíblicas. Yo creo que debe haber una tercera y una cuarta y una quinta reforma en estos tiempos, porque las iglesias protestantes han caído en lo mismo que cayó la iglesia, que ahora están vendiendo las cosas del Señor con dinero y se han prostituido. Amados, del mismo modo, la confesión bélgica estableció, mira lo que decían ellos en su confesión. Una confesión es aquello que tú declaras o confiesas que crees, pero tiene que ser conforme a esa palabra divina. Mira lo que dice la confesión bélgica. Creemos que esta Santa Escritura contiene de un modo completo la voluntad de Dios y que todo lo que el hombre está obligado a creer para ser salvo se enseña suficientemente en ella. Tampoco está permitido igualar los escritos de ningún hombre, a pesar de los santos que hayan sido, con las divinas Escrituras, ni la costumbre con la verdad de Dios, pues la verdad está sobre todas las cosas. Ni el gran número, ni la antigüedad, ni la sucesión de edades o de personas, ni los concilios, decretos o resoluciones, porque todos los hombres son de suyo mentirosos y más vanos que la misma vanidad. Por tanto, rechazamos de todo corazón todo lo que
regla infalible? La palabra de Dios. Aleluya. Como dice la Escritura, hermano, en el Salmo 119, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O como dice también en el Salmo 138:2, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que Dios ha querido engrandecer? Su nombre y su palabra. Sola escritura. Lo que nos lleva al segundo punto: sola gracia. Salvación por gracia. Un clamor central de la reforma fue la salvación por gracia. Aunque la Iglesia romana enseña que la misa es un sacrificio que es verdaderamente propiciatorio, o sea que la misa, cuando tú la llevas a cabo, cubre nuestros pecados, y que por medio de la misa Dios nos otorga la gracia y el don de la penitencia, remite nuestras faltas e incluso nuestros enormes pecados. Enseñaba a la Iglesia Católica eso, que por medio de la misa recibían la gracia, el don de la penitencia y remitían la falta de sus enormes pecados y atribuían a la misa lo que solamente se le debe atribuir a aquel único sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Pero ¿qué es lo que están haciendo? En estas iglesias, cada día de culto que celebran la misa, hacen un sacrificio. Ellos dicen que si tú participas de ello, te son remitidos los pecados y que la gracia te es añadida. Y el don de la penitencia. Los reformadores, entendiendo lo que estaban diciendo, se regresaron a la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. Nuestra postura justificada ante Dios es imputada por la gracia a causa de la obra de Jesucristo nuestro Señor. Ningún acto te purifica o te remite, solamente Cristo en su obra única, una sola vez. En contraste con las doctrinas del mérito personal impartido por Roma, sola gracia y las doctrinas de la gracia fueron predicadas por todos los reformadores protestantes en todo el movimiento protestante. ¿Cuáles son las doctrinas de la gracia? Se las voy a mencionar. Depravación total. Elección eficaz o incondicional, como le llaman. Redención particular. Y la perseverancia de los santos. Conocida como las doctrinas de la gracia. Antes hasta la iglesia anglicana enseñaba eso. ¿Sabes? Y la Bélgica y todo eso. Como declara también la confesión de fe bautista de 1689, a la cual algunos de ustedes tal vez tienen en sus casas. Cristo, por su obediencia y muerte, saldó totalmente la deuda. Totalmente la deuda de todos aquellos que son justificados. Y por el sacrificio de sí mismo, en la sangre de su cruz, sufriendo en el lugar de ellos el castigo que merecían, hizo una satisfacción adecuada, real y completa a la justicia de Dios a favor de ellos. O sea, lo que Cristo hizo, lo logró, lo consumó. Y si lo consumó, ¿qué hacemos nosotros tratando de añadirle por medio de sacrificio adicional? Pero no dice tan solo eso, dice, sin embargo, por cuanto Cristo fue dado por el Padre para ellos, y su obediencia y satisfacción fueron aceptadas en lugar de la de ellos, ambos gratuitamente y no por nada en ellos su justificación es solamente de pura gracia, a fin de que tanto la preciosa justicia como la rica gracia de Dios fueran glorificadas en la justificación de los pecadores.
cosa más larga. Eso lo dice la Confesión Bautista de 1689. Pero ¿qué está diciendo? Primero, Cristo nos salvó completamente. ¿A quién salvó completamente? Al pueblo de Dios, los elegidos, los justos, la iglesia, las ovejas. Él no vino a morir por las cabras. Él justificó a quién, llevó las iniquidades de ellos. ¿De quiénes? De los que creyeron. ¿Quiénes son los que creen? Las ovejas, la iglesia. ¿Ve? Eso es lo que significa expiación o redención particular. La gente no cree eso, la gente ahora cree y predica en muchas iglesias la redención universal. Cristo no vino a redimir a todos los hombres. Si Cristo hubiera venido a redimir a todos los hombres, el Padre no hubiera quedado satisfecho, porque entonces Cristo no logró lo que se proponía. Pero el Padre quedó satisfecho porque Cristo redimió a todos los que el Padre le dio, de los cuales ninguno se perdió. Y en Juan, y en el libro de Isaías dice que Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Y cuando la Biblia dice en una parte en Timoteo que Él vino a dar su vida en rescate por todos, cuando leemos el contexto está hablando de toda clase de personas, líderes políticos, personas de diferentes sociedades, de diferentes edades, de diferentes razas. La humanidad entera, en ese sentido es universal, pero no es universal en el sentido que vino a salvar a todos y cada uno de los seres humanos. En la reforma se propuso eso. ¿Por qué? ¿Porque se le inventaron? No, porque salió de las Escrituras, porque Cristo mismo dijo en su oración sacerdotal: Padre, yo no ruego por el mundo, ruego por los que tú me diste. Tuyos eran y me los diste, y tuyos son, y han guardado su palabra. No tan solo ruego por ellos, sino también por los que han de creer en la palabra de ellos. Los creyentes, las ovejas, la iglesia, los santos, el pueblo de Dios, los elegidos, los escogidos. ¿Ven? Eso nos enseñan las Escrituras. Oh, amados, como también dice la Escritura, porque lo vamos a ver claramente en Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 8, donde se nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea, la perseverancia de los santos, y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, solo por gracia, sola gracia. ¿Ve? Él dice más: con la cual nos hizo acepto en el amado. O sea, que hizo acepto en el amado solo por gracia, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En otras palabras, toda esta predestinación de que aquí habla, toda esta elección, toda esta adopción, toda esta remisión y todo este perdón, todo el que lo recibe única y solamente por gracia. Amigos, aquellos que me escucharán a través de las redes, esto no es orgullo, esto es lo que dice la palabra de Dios. Una persona que ha sido llamado por Dios a esto no debe enorgullecerse, porque lo recibió por gracia. Y la Biblia dice: si lo recibiste, ¿de qué te glorías? ¿Ve? Si lo recibiste, ¿de qué te glorías? No te puedes gloriar, no te la puedes echar, no puedes decirle al hermano: yo soy más santo que tú. No, porque tú no fuiste elegido porque eras santo, tú fuiste elegido para ser santo. Y el que te va a hacer santo es Dios por medio del Espíritu Santo y su palabra, que te santifica, que te separa, que te da vida, que te da un nuevo corazón, que te da el don de la fe, que te da la gracia del arrepentimiento, que te fortalece, que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. La vida eterna, o sea, Jesucristo, el infinito Dios hombre, o sea, la gracia es un regalo que no se gana ni se merece. Pero ¿saben algo? No hay gracia barata.
no puede ser alcanzado por el ser humano. ¿Quién me puede leer el Salmo 49, 6 y 9? Salmo 49, 6 al 9. Léemelo, hermano Yuri, tiene el micrófono cerca. Salmo 49, versículos del 6 al 9. O sea, no hay bula papal, ni tampoco las bulas ahora que están firmando los protestantes nuevos, las nuevas iglesias, que te pueda con dinero comprar el favor de Dios. Tratar de comprar con dinero el favor de Dios se le conoce como simonía. Y la declaración apostólica sobre ese comportamiento es: perezcan tú y tu dinero. Eso dice la Escritura: perezcan tú y tu dinero, porque has intentado comprar con dinero el regalo de Dios. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Aleluya. Gloria a Dios. Miren lo que dice el texto. La redención, el rescate del hombre, es tan alto que aunque tú trataras de obtener todo el dinero del mundo para tratar de rescatar a tu hermano, jamás podrías lograrlo, porque el valor, el costo de la redención es tan alto que dice que jamás será logrado por el hombre. Jamás. Por eso, es por gracia y no por obras. ¿Cuántas obras necesitarías para salvarle a Dios? Es imposible. Tú no eres tan rico, ni todos los recursos de este mundo, ni todo el Líbano, ni todos los sacrificios, ni la tierra, ni los habitantes de la tierra, ni aunque sacrificaran todos los seres, todos los ángeles, todos los humanos y todas las bestias de este mundo, y todas las criaturas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, podrían saldar tu deuda por causa de tu rebelión contra el único y sabio Dios. Solamente hay uno, que es uno de los puntos, es una de las obras, solo Cristo, pero todavía no hemos llegado a él. Pero quiero mencionarlo, solo Jesucristo. Amados, el precio es demasiado alto para ser pagado por cualquier hombre o ser viviente creado. Sea este visible o invisible, el hombre nunca podrá por sí mismo ganar semejante tesoro por causa tanto de su condición. ¿Cuál es la condición del hombre? El hombre es pecador. Ya por ser pecador, no importa todo lo que le entregues a Dios, está manchado con qué? Con pecado. Significa que cuando acumulamos buenas obras, estamos acumulando una montaña gigantesca de pecado. Y la Biblia dice que las justicias de los hombres son como trapos de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia? Es el paño menstrual de una dama que se consideraba impuro en aquella época. De tal manera que la mujer tenía que hacer por los hombres un mes de cuarentena y por las mujeres, ¿cuánto? 2 meses. Y cuando ella estaba sentada en un lugar, el lugar quedaba inmundo. Dios mira las mejores justicias de los hombres como inmensas bolas de paños menstruales. Por lo tanto, cada vez que tratamos de ganar el favor de Dios por medio de las obras, es como o tratando de hacer oraciones, tratando de moverle el brazo a Dios, lo que estamos haciendo es acumulando paños menstruales hasta hacer una inmensa montaña del tamaño del Everest de trapos de inmundicia. Entonces tú le presentas esa inmundicia a Dios y tú dices: Dios, he pagado mi deuda.
Eso es una falta de respeto al Dios que es santo. Es una falta de respeto al Dios que es santo. El problema es que no tenemos un concepto claro de la santidad de Dios. Y no tenemos un concepto claro de la distancia que existe entre el infinito Dios y el hombre. El único que puede traspasar esa distancia y hacer algo al respecto se llama Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el infinito Dios, hombre. Él es el infinito Dios, hombre. Pero no hay criatura bajo el cielo. Por eso la Biblia dice, no hay otro hombre. Amados, el hombre es pecador y por causa de los requerimientos de la justicia ha de ser perfecto. Por causa de la santidad y la justicia de Dios. La Biblia enseña que Dios es misericordioso, no quiere castigar el pecado. Pero Dios no está solo misericordioso, también es justo. Y en ninguna manera, como dice Deuteronomio 34:7, en ninguna manera tendrá por inocente al malvado. En ninguna manera. No way, José, como dicen algunos gringos. Miren, solo existe uno, lo suficientemente rico, lo suficientemente santo, lo suficientemente justo, que pueda cumplir con Dios y saldar la deuda, la afrenta. Y este, amigos míos, ¿quién es? Dios. Solo Dios puede saldarle a Dios. Tiene que ser alguien que sea tan rico como Dios, tan santo como Dios, tan justo como Dios, tan bueno como Dios, tan poderoso como Dios, tan misericordioso como Dios. Solo uno puede hacer eso. Dios. Así que vino Dios el Hijo. Y dio su vida por nosotros. Aleluya. Por eso les digo, se nos ofrece gratuitamente, pero qué invaluable lo que se nos ha ofrecido en Cristo. Amados, Él se hizo hombre, habitó entre nosotros, como lo dice Juan 1:14, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él mismo, que nos atestigua en las Escrituras que era desde el principio con Dios y era Dios. Porque eso es lo que la Biblia dice de Él. Él posee los recursos, Él posee la santidad, la justicia, Él posee todo lo que necesitamos. Y confiar solo en Él es vida eterna. Lo que nos lleva al siguiente punto. Que discutiremos la semana que viene. Discutiremos la semana que viene, Dios mediante. Sola fide, justificación por la fe. Solo Cristo, solo por medio de Cristo. Y finalmente, solo a Dios la gloria. Así que la semana que viene, si Dios lo permite, desen cita. Ok, vamos a orar. Vamos a orar por varias personas. ¿Tú quieres que oremos por Yacira, por el mal tiempo que está allá, donde Honduras está viéndose rodeado de dos tormentas en ambos lados? Y otra petición es por el Augusto y por Ninel. Augusto es el dueño de la tijera, un barbero, no sé si lo conocen allá en el pueblo, que lleva como 50, casi 60 años recortando. Y ellos son familiares también de uno de ellos es familiar, el esposo de un familiar de Roberto, ¿no? ¿Qué pasa? Que él tiene un nieto de 18 años que partió y necesita que oren por consolación. Porque a la corta edad de 18 años, pues, partió. Vamos a orar por esta familia de Augusto, Miguel y todos los familiares, los papás, los hermanos, para que Dios ponga su mano en sus corazones y los consuele, y la otra persona lo haremos en por Yacira.
y por Marcelino y sus hijas, y por todos aquellos que están allí en Honduras. También por lo que está sucediendo entre Cuba, Santo Domingo y todas estas malas temporadas que están levantándose, para que Dios tenga misericordia de nosotros. Soberano Señor, nos humillamos delante de ti y te damos gracias porque nos permites estar aquí como iglesia, reunirnos en el nombre tuyo, aprender palabras de vida, la importancia de la sola escritura, la importancia de la sola gracia. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu favor inmerecido que se derrama, refrescando el alma de todo lo que por la gracia han creído. Ahora también te rogamos, Señor, por Casira, Marcelino, Carmen, Eileen y todos los hermanos en Honduras, para protección y cuidado tuyo. Ten misericordia, Dios. Tu palabra dice que tú presides en el diluvio y reinas, te sientas como rey para siempre. Ten misericordia, Señor. Acuérdate de que somos polvo. Te ruego que disperses en nuestra petición estos vientos y guardes sus vidas y las vidas de muchos. Lo mismo está sucediendo, Señor, en otras partes del Caribe y hacia Florida y en Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. Defiéndenos, Señor. Nuestros ojos están puestos en ti. Protégenos, Dios. Guárdanos, líbranos y libra a nuestros hermanos y hermanas de las distintas islas y de los distintos lugares de allá en Florida también, en Cuba y en otras partes. Dios, ten misericordia de nosotros. Padre, nos encomendamos a ti. Sé tú nuestra sombra y nuestro escudo. Sé tú nuestra protección. En tus manos encomendamos nuestros tiempos. Ahora te ruego también, Señor, que esta palabra haya cabida en los corazones de los que han escuchado. Alguna de ellas es difícil de tragar, pero danos corazones nobles para entender tu verdad. Y perdónanos, porque tal vez en un momento dado muchos de nosotros abrazamos las falsas enseñanzas. Pero también te damos gracias porque tú abriste nuestros ojos. Y nos enseñaste a confiar en tu palabra que permanece para siempre. Y en tu gracia que prepara todas las cosas para el bien de los que te aman. Es solamente por gracia. Ahora te ruego por cada santo que se ha dado cita en este lugar, que alabó tu nombre, que te cantó, que oró a ti y que ahora escuchó tu palabra para que tú le bendigas a ellos y a su familia. Que lo lleves con bien a sus hogares por tu gracia y por tu gran bondad. Gracias, Señor, en tus manos nos encomendamos. Y bendice a nuestros hermanos que nos escucharán a través de las redes o los que nos están escuchando, especialmente a los hermanos enfermos de la congregación en Bateques y de las otras iglesias de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Salúdense en el amor del Señor.